Estuve casada con Mako durante 3 años. Él me dio todo su cariño, haciendo cosas por mí sin cesar, o al menos eso creía hasta que un día, por casualidad, descubrí un contrato de Sugar Baby escondido en su caja fuerte. Lo confronté después del trabajo, furiosa, solo para que él respondiera con indiferencia. ¿Tu papá también te engañó? Tu mamá lo toleró. Solo me estoy divirtiendo, ¿por qué tú no puedes? Más tarde vendí la casa y el coche que me había regalado y destruí todo rastro de nuestra vida juntos. Luego me di la vuelta y me marché. Después de nuestra discusión sobre el contrato de Sugar Baby, Mako no volvió a casa durante 3 días. Ya no lo llamaba ni le preguntaba dónde estaba, como solía hacerlo. Luego, temprano esta mañana, regresó. No me sentía bien, no pude dormir, daba vueltas en la cama, así que cuando llegó a casa yo todavía estaba despierta. Oí un susurro detrás de mí y lentamente cerré los ojos. Poco después sentí que el colchón se hundía a mi lado y, antes de que pudiera reaccionar, su cálido pecho ya estaba presionado contra mi espalda. Todo mi cuerpo se puso rígido. El abrazo que una vez me hizo sentir tan segura y cálida ahora solo me llenaba de resistencia. Moví mi cuerpo, tratando de evitar su toque. De repente, me dijo, ¿por qué tienes tanto frío? Acabo de abortar hoy. Mi cuerpo aún no se ha recuperado. Por supuesto que tenía frío. Toqué el dorso de mi mano, todavía helada, y me sentí terrible. Hizo una pausa por un segundo y luego extendió la mano como para abrazarme más fuerte. Empujé su mano y me bajé de la cama. Al ver esto, Mako me miró y me preguntó, ¿a dónde vas? A la habitación de invitados. Quizás fue mi actitud la que lo hizo enojar. Su rostro se oscureció por la frustración. Cuando crecerás finalmente, dijo. ¿De verdad tienes que hacer un berrinche como un niño pequeño? Su voz estaba llena de impaciencia, como si desde el principio hasta el final yo fuera la que estaba siendo irrazonable. La calma en mi corazón comenzó a agitarse con dolor y una sonrisa amarga apareció en mis labios. Entonces, según tú, soy yo la que siempre está haciendo un escándalo, ¿eh? Los fríos ojos negros de Mako me miraron fijamente. Frunció sus finos labios y no dijo nada, pero su silencio fue una confirmación muda de todo lo que había dicho. Una sonrisa fría se curvó en la comisura de mi boca. Lo miré y dije, como ya hemos llegado al punto en que no nos soportamos, escojamos un momento. Vamos a la oficina de asuntos civiles y divorciémonos. Al escuchar eso, la ira en los ojos de Mako se intensificó. Se levantó de la cama y caminó directamente hacia mí. Emma, ya te lo dije, dijo apretando los dientes. Ella me da la frescura que tú no puedes darme. Una vez que esto pase, me desharé de ella. Eres tú quien más me importa. Me quedé atónita por lo desvergonzadas que fueron sus palabras. Mis ojos se abrieron con incredulidad y dejé escapar una risa amarga. Así que, a sus ojos, las mujeres eran así de baratas, queridas cuando las deseaba y desechables cuando no. Mi voz tembló cuando pregunté, Mako, ¿tienes siquiera conciencia? Parecía que se le había acabado la paciencia y me miró con creciente irritación. ¿Tienes el descaro de preguntarme eso? Llevamos 4 años casados. ¿Alguna vez te he tratado mal? ¿Por qué no puedes hacer la vista gorda? ¿Por qué eres la única que no puede aceptar esto? Me reí sarcásticamente y pregunté con frialdad, entonces, según tu lógica, yo también puedo salir y encontrar esa supuesta frescura. Cada uno hace lo suyo. Eso claramente lo provocó. De repente, Mako me agarró la muñeca con fuerza, con la mandíbula apretada por la furia. ¿Te atreves?, gritó. Ante su mirada enojada, formé una sonrisa fría en mis labios. Ya ves, ni siquiera tú puedes aceptarlo. Entonces, ¿por qué esperas que yo lo haga? Vamos a divorciarnos, Mako. Ya no quiero seguir con esto. Aún así, se negó a aceptar. Después de mirarme durante un buen rato, cerró la puerta de golpe y se fue. Me senté en la cama, contemplando la familiar disposición de la habitación, y una tristeza abrumadora me invadió. A principios de este año, mi padre, alguna vez aclamado como el esposo modelo, me engañó.
La mujer con la que tuvo una aventura vino a nuestra casa, embarazada, exigiendo que mis padres se divorciaran. Ella gritó e hizo un escándalo, y pronto todos a nuestro alrededor lo supieron. Mi madre había pasado la mayor parte de su vida con él. No había forma de que no hubiera notado que algo andaba mal, pero decidió soportarlo. Los había visto ser cariñosos y también había visto a mi padre golpear a mi madre para proteger a su amante. En aquel entonces casi me derrumbé. Fue Michael quien intervino y se encargó de todo. Me abrazó fuerte y me susurró con voz temblorosa: «Estoy aquí. No tengas miedo». A partir de ese momento me transmitió una sensación de seguridad abrumadora. No importaba a dónde iba, siempre me informaba. Incluso cuando estaba cenando con amigos, hacía una videollamada para que no me preocupara. Pero fue este mismo hombre, tan aparentemente considerado, quien mantenía en secreto a una mujer más joven, 3 años menor que yo, como su amante. Si no hubiera decidido impulsivamente limpiar el estudio ese día, ¿lo habría mantenido oculto de mí por el resto de mi vida? Mi visión se volvió borrosa y el escozor en mis ojos lentamente se convirtió en un dolor sordo. Un dolor empezó a crecer en mi abdomen bajo, me aferré a él haciendo una mueca. Me dolía tanto que apenas podía caminar. Con el rabillo del ojo vi mi teléfono en la mesita de noche y, casi instintivamente, llamé a Michael. El teléfono sonó una vez, luego 2 veces, pero al final lo único que oí fue la fría voz automatizada antes de que la línea se cortara. Apreté los dientes y llamé al 911. El dolor era insoportable. Me desmayé antes de que llegara la ayuda. Cuando desperté, el fuerte olor a desinfectante llenó mi nariz. Giré la cabeza y vi a Mako sentado junto a la cama, con el rostro oscuro de rabia. La ira irradiaba de él como una nube de tormenta, como si pudiera estrangularme en cualquier momento. Cuando notó que estaba despierta, sus ojos oscuros parpadearon. Apretó la mandíbula y preguntó con los dientes apretados: ¿Abortaste a nuestro hijo? Frente a su furia, permanecí en calma. Tenía la garganta seca, pero aún así logré mantener el silencio. Sí. ¿Quién te dio el derecho de hacer eso?, gruñó. Ese también era mi hijo. Por una vez, parecía que realmente le importaba algo en este mundo. Pero en los 4 años que llevábamos casados, Michael nunca había mencionado la idea de tener hijos. Incluso cuando sus padres me presionaron para que les diera un nieto, él siempre intervenía primero y decía: «Todavía somos jóvenes, no hay prisa». Por eso siempre asumí que no quería tener hijos. Solté un suspiro amargo y respondí con firmeza: «Porque creo que tu madre tenía razón. Los malos genes son hereditarios. No quiero que mi hijo crezca igual que su padre». Michael se quedó paralizado. Su expresión se transformó en algo desagradable. Se giró y pateó una silla a su lado con toda su fuerza. La silla no resistió y se estrelló contra el suelo, resonando con fuerza por la habitación. El repentino ruido me sobresaltó, el corazón me dio un vuelco. Apreté los labios secos con fuerza. Mako soltó una risa fría, aplaudiendo con sarcasmo. «Emma, eres otra cosa». «Quizás lo sea». «No lo sé», murmuré. «Solo sé que estoy cansada». No me quedaban fuerzas para seguir discutiendo con él. Simplemente cerré los ojos. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero la habitación finalmente se sumió en un silencio absoluto. Cuando volví a abrir los ojos, estaba sola. Michael ya se había ido. Después del divorcio, mi madre se quedó con una buena parte de sus bienes gracias a la ayuda de Michael. Ahora estaba fuera, viajando y disfrutando del dinero. En esta ciudad, la única persona con la que aún tenía una conexión real era mi mejor amiga, Lily. Después de descansar un rato, la contacté. Si iba a divorciarme, tenía que ser decidida. Lily vino corriendo, ni siquiera se había sentado cuando le dije: «Lily, ¿puedes hacerme un favor?». Ella respondió: «¿Y qué es?». «Y lo más importante, ¿por qué estás en el hospital?». Le conté todo lo que había pasado últimamente, cada detalle. Después de escucharlo todo, Lily se quedó en un largo silencio. «Cuando mi padre me engañó,
me había aconsejado que no se lo contara a Mako, por miedo a que un día esas mismas heridas se volvieran contra mí como una cuchilla afilada. Tenía razón, pero fui demasiado insensata. Confié en él completamente y me apoyé en él para todo. Al final, la misma cuchilla que yo misma le entregué se convirtió en un boomerang y volvió para herirme profundamente. Es demasiado tarde para arrepentirse de nada ahora, dijo en voz baja. Pero apoyo tu decisión. Un hombre cuyo corazón ha cambiado es como un repollo podrido, lo rompes y lo tiras. Dejé escapar una débil sonrisa. Así que tendré que molestarte un rato. ¡Qué molestia!, se burló. Cuando compré mi casa, me aseguré de guardar una habitación solo para ti. Puedes mudarte cuando quieras, dijo Lily. Esa frase me tranquilizó por completo. Después de 2 días de descanso en el hospital, volví a casa. Ni siquiera me tomé un descanso. Inmediatamente comencé a revisar todas las cosas de Michael. Tal como él dijo, nunca me había tratado mal. Las joyas y la ropa que me regaló eran de primera calidad. Cada vez que se iba de viaje de negocios, me traía regalos cuidadosamente escogidos. Mientras rebuscaba entre todo, me di cuenta de que algunas prendas aún tenían las etiquetas. Clasifiqué mecánicamente todos los regalos, pero me quedé paralizada al encontrar una pila gruesa de sobres. Eran rosados y dentro de cada uno había una carta que rebosaba el amor de Mako por mí. No cabía duda de que su amor había sido genuino y generoso. Desde que empezamos a salir, había estado documentando todo sobre nuestra relación. Estos sobres eran prueba de ello. Luché contra la oleada de recuerdos, recogí el montón de cartas y bajé las escaleras. S.R.A. Jian, ¿me presta un encendedor?, pregunté. Estaba ocupada limpiando y no sabía qué hacía, pero aún así me trajo uno. Con los sobres y el encendedor en la mano, salí al parterre del jardín. Ese parterre estaba lleno de rosas rojas que yo misma había plantado. A la luz del sol se veían hermosas y vibrantes. Respiré hondo y usé el encendedor para prender fuego a los sobres. Sin dudarlo, los arrojé al parterre. Las llamas rugieron como una erupción de furia, consumiendo todo a su alrededor. La señora Sang oyó el alboroto y salió corriendo, pálida. Entró en pánico y se dio unas palmadas en las rodillas, angustiada. Señora, ¿qué está haciendo? No hay necesidad de guardar cosas que ya no importan. Recuerdos o personas, si estorban, hay que eliminarlos. Miré fríamente el fuego ardiente, viendo cómo el otrora hermoso parterre se destruía, pero no me arrepentí. Michael sabía que mi madre había soportado años de un matrimonio doloroso, demasiado indeciso para divorciarse. Pero lo que él no entendía era que yo no era como ella. No aguanto ni un grano de arena en el ojo. Después de terminarlo todo, contraté a un equipo de limpieza profesional para que limpiara toda la villa de arriba a abajo, sin dejar rastro de mi vida. La señora Xian intentó disuadirme, pero no lo consiguió. Luego llamó a Mako para informarle, pero él solo dijo con frialdad, que haga lo que quiera. Ya no necesitas contarme nada de ella. Estaba ahí de pie cuando dijo eso, escuché cada palabra alto y claro. Menos mal que ya había decidido divorciarme de él. Sus palabras y acciones ya no podrían hacerme daño. Después de eso, empaqué mis cosas y me mudé con Lily. Mientras tanto, Mako ya no se molestaba en ocultar nada. Llevaba a su pequeño canario a eventos sociales abiertamente, eventos donde antes yo siempre había sido la que estaba a su lado. Debido a este cambio repentino, la gente empezó a especular que algo andaba mal en nuestro matrimonio. Todas las noches, Lily me contaba lo que oía, y mientras ella hablaba, yo negociaba precios con compradores para mis bolsos de diseñador. Finalmente preguntó, preocupada, ¿de verdad vas a vender todos los bolsos y las joyas que te regaló Mako? ¿Qué más haría con ellos?, respondí rotundamente. No puedo irme de un matrimonio de 4 años sin nada. Como no está dispuesto a divorciarse pacíficamente, probablemente tenga que recurrir a la vía legal para forzarlo. Si las cosas se complican, podría irme sin nada más que los papeles del divorcio. No he trabajado en 4 años. Sin dinero,
¿Cómo se supone que voy a sobrevivir en esta sociedad? Eres muy lúcida, dijo Lily en voz baja, casi con admiración. Pero aún así, nunca esperé que Mako te engañara. Solía quererte tanto. Le dediqué una extraña sonrisa. ¿Qué significa el amor? La vida es larga. ¿Quién puede prometer amar a una sola persona para siempre? Por primera vez, sentí una extraña sensación de alivio. Lo que pasó con mi padre fue el ejemplo perfecto. Solía querer tanto a mi madre que ni siquiera la dejaba entrar en la cocina. No soportaba verla cansada o con dolor. La trataba como a una princesa. Pero al final, todavía le dijo, tú no me des valor emocional, y afirmó que estar en casa se sentía como ser una esclava sin dignidad. Ese mismo hombre que una vez no soportó levantarle la voz terminó golpeándola por otra mujer. Tal vez sea un defecto común en los hombres, profundo y feo. Lily, dije en voz baja, lo que más me rompió ni siquiera fue el engaño. Fue cuando Mako dijo, ¿tu papá también te engañó? Tu mamá lo toleró. Solo me estoy divirtiendo. ¿Por qué no puedes? El trauma de mi familia nunca debería haber sido utilizado como excusa para su fracaso moral. Al oír eso, Lily casi explotó. ¡Qué pedazo de basura! Es un descarado y todavía tiene el coraje de arrastrar a tus padres a esto. ¿Por qué no se cae muerto? Me encogí de hombros sin inmutarme. Gracias a ambos he aprendido algo, si dejas de preocuparte, podrás vivir mucho más libremente. Eliminé todas las formas en que Mako podía comunicarse conmigo, lo bloqueé y evité cualquier cosa relacionada con él. Pero no esperaba que un día la policía apareciera en mi puerta. Señorita Carter, su esposo Mako presentó una denuncia por su desaparición, dijo la joven oficial. Si está sana y salva, por favor, vuelva a casa. La ha estado buscando por todas partes. Me quedé allí sintiéndome profundamente frustrada. Los vecinos comenzaron a asomar la cabeza para ver qué causaba tanto alboroto, y pronto innumerables ojos me miraban fijamente. Bajo toda esa presión, forcé una sonrisa y dije, volveré entonces. Disculpen las molestias. Genial, respondió ella, te llevaremos. Entonces me vi obligada a regresar a casa. El hombre que, según decían, me había estado buscando desesperadamente, Mako, ahora estaba sentado tranquilamente en el sofá, con el rostro frío e inexpresivo. A su lado había una mujer vestida a la perfección, su pequeño canario, Susan, la que había estado exhibiendo públicamente. Bueno, no eres algo, dijo con una mueca, mientras huía como un niño. Lo ignoré. Mis ojos se apartaron del rostro de Susan y respondí con firmeza. Tú eres el único con quien quiero hablar. Tú la trajiste a casa. Susan se puso de pie de un salto en cuanto mencioné su nombre. Señorita Carter, por favor no se enoje. Me voy enseguida. Lo que sea que esté pasando entre ustedes dos no tiene nada que ver conmigo. Ella no me importaba en absoluto, pero Mako me lanzó una mirada molesta. Luego se volvió hacia ella y dijo, es tarde. No es seguro que regreses ahora. Le pediré a la señora Khan que prepare una habitación para invitados. Después llamó a la señora Khan y le ordenó que preparara la habitación. Incluso añadió, además, tráele uno de los pijamas sin usar DM. La señora Khan se quedó paralizada por un momento y sus ojos se dirigieron hacia mí con nerviosismo. Señor, no queda nada de las pertenencias de la señora en la casa. Mako claramente no se había dado cuenta de eso todavía. Su mirada recorrió toda la sala de estar y, cuando sus ojos se encontraron con los míos, estaban llenos de algo complicado. Contemplé su mirada sin miedo. Tal vez pudo ver mi determinación, porque un destello de irritación cruzó su rostro. Entonces llamó al tío John para que la llevara a casa. La expresión de Susan cambió en el momento en que escuchó eso. Había estado actuando tímida y mansa un momento antes, pero ahora su rostro mostraba un matiz de arrogancia. No quería jugar a ese juego con ninguno de los dos. Me giré para irme, pero Mako dio un paso adelante y me agarró del brazo. Esta es tu casa. ¿A dónde crees que vas? Lo miré a los ojos y le respondí con firmeza, esta no es mi casa.
Él no dijo nada, pero apretó más su agarre. Un dolor sordo se extendió por mi brazo y mis cejas se fruncieron ligeramente. Después de una larga pausa, finalmente dejó escapar un profundo suspiro. Susan, basta. Haré que alguien te lleve de regreso ahora. Aunque su rostro palideció al instante, forzó una sonrisa. No es necesario, señor Carter. Puedo regresar por mi cuenta. Parecía un delicado lirio a punto de derrumbarse, pero intentaba con todas sus fuerzas parecer tranquila. Agarró su bolso y estaba a punto de irse. Vi un destello de vacilación en su rostro y aparté la mano de Mako con disgusto. Ya terminaron de ser asquerosos, Mako. Que no discuta no significa que acepte tu comportamiento repugnante. Estoy demasiado cansada para malgastar mi tiempo. Si aún te queda un ápice de conciencia, deja de intentar darme asco. La única razón por la que volví con la policía fue para evitar que los vecinos entrometidos hablaran de Lily a sus espaldas. Que haya vuelto no significa que te haya perdonado. Lo siento de verdad, señorita Carter, dijo Susan. Sé que mi presencia le ha causado problemas. Me voy ahora. Hizo una profunda reverencia, luego se dio la vuelta y salió corriendo de la villa. La expresión de Mako cambió ligeramente y una mirada de vacilación apareció en sus ojos. Levanté los párpados perezosamente y dije, es tarde. Que una chica como ella salga sola no es precisamente seguro. ¿No vas a ir tras ella? Dudó 2 segundos, luego bajó la voz y dijo suavemente, ella todavía es infantil. No la tomes en serio. Déjame llevarla a casa primero. Hablaremos cuando vuelva. Mientras hablaba, tomó su abrigo del sofá y salió corriendo. Esbocé una sonrisa autocrítica. Justo entonces, Lily me envió un mensaje. ¿Cómo van las cosas por tu lado? ¿Te causó algún problema, Mako? Hice una pausa antes de responder. No, pero me siento muy incómoda ahora mismo. La villa parecía contaminada. Ese ligero aroma a jazmín que usaba Susan flotaba por todas partes. Si hubiera sido cualquier otro aroma, quizá no me habría dado cuenta, pero el jazmín era el único perfume que odiaba con todas mis fuerzas. Lily malinterpretó mi mensaje. ¿De verdad te sientes triste por ese imbécil? No me hagas ir allí a gritarte. Por cierto, hay una escuela de diseño en Estados Unidos que está reclutando a una promoción especial de estudiantes este año. ¿Te interesa? Me especialicé en diseño de moda en la universidad, aunque no había trabajado en los últimos 4 años. A menudo diseñaba y confeccionaba ropa en mi tiempo libre. Mako incluso mandó construir un estudio especial para mí en casa, para que pudiera crear con libertad. La única pena fue que todos mis diseños acabaron siendo apreciados solo por mí. A la familia Carter no le gustaba que su nuera hiciera apariciones públicas. Ahora que me estaba divorciando, ya no necesitaba vivir de acuerdo con las expectativas de nadie. Por supuesto, respondí, apúntame. En cuanto supe del programa, no lo dudé. Presenté mis últimos bocetos a la escuela como parte del proceso de selección especial. No seguí alojándome en casa de Lily, en su lugar, reservé una habitación en un hotel cerca de su casa. Después de todo, no quedaba nada en esta ciudad que mereciera mi cariño. Ni gente, ni recuerdos, así que no había razón para comprar un nuevo lugar aquí. Mientras esperaba la decisión de la escuela, fui a consultar con un abogado sobre el divorcio. Había planeado solicitarlo directamente, pero el abogado me explicó que sin pruebas de ruptura emocional en el matrimonio no podía proceder con la demanda. El tribunal solo ofrecería mediación, así que parecía que la forma más rápida de divorciarme seguía siendo que Mako aceptara. No quería volver a ver su cara repugnante, así que pedí al abogado que le enviara el acuerdo de divorcio en mi nombre, ya firmado. En cuanto Mako lo recibió, estalló de rabia. Desesperado por contactarme, me llamó sin parar. Cuando no pudo comunicarse, fue a buscar a Lily. ¿Dónde está Emma?, exigió. Dile que salga, gritó, de pie frente a su puerta con expresión tormentosa, mirando la casa como si pudiera ver a través de las paredes. Lily bloqueó la entrada, impidiéndole dar un solo paso. Su rostro estaba lleno de desdén. No está aquí.
si la buscas, busca en otro lugar. No hay manera, espetó. No tiene otro lugar a donde ir excepto aquí. Dentro, yo estaba viendo un reality show y podía oírlo todo con claridad. Dibujé una sonrisa amarga en mis labios. No se equivocaba. El hogar que una vez me protegió del viento y la lluvia había desaparecido. En toda esta ciudad, la única persona con la que podía contar era Lily. Ella soltó una risa fría. Ah, ¿así que ahora lo recuerdas? ¿Olvidaste lo que le prometiste el día de tu boda? El rostro de Mako se puso rígido, sus ojos oscuros y pesados. Esto es entre mi esposa y yo. No tiene nada que ver contigo. Bueno, no lo olvides, replicó Lily. Esta es mi casa, así que tiene todo que ver conmigo. Si te atreves a entrar por la fuerza, no me culpes por lo que pase después. Michael, seguro de que yo estaba dentro, intentó entrar por la fuerza. Justo entonces llegó el novio de Lily. Al ver lo que pasaba, no dudó y se abalanzó, comenzando a lanzar puñetazos. Lily, ansiosa, intentó separarlos. «Parad los dos, parad». Al no poder hacerlo, cogió su teléfono y llamó a seguridad. Al oír el alboroto, salí corriendo también, intentando detener la pelea. Pero comparadas con ellos, Lily y yo apenas teníamos fuerzas. Por suerte, 2 guardias de seguridad llegaron enseguida. Intervinieron con calma pero con decisión y los separaron. Mako siempre había sido atlético y entrenaba con regularidad, así que sus golpes eran rápidos y fuertes. El novio de Lily estaba claramente superado, tenía el rostro magullado y sangrando. «Michael, ¿estás loco?» No pude contenerme más y le grité. Él volvió su mirada penetrante y furiosa hacia mí y gruñó, «Si hubiera salido antes, ¿habría pasado algo de esto?» Solté una risa amarga. Siempre era así, nunca reconocía sus propios errores y siempre culpaba a los demás. No intentes hacerme sentir culpable. No voy a volver contigo, Mako. Si tuvieras un mínimo de decencia, firmarías los malditos papeles del divorcio y dejarías de enfermar a todos. Lily se colocó frente a mí de inmediato, protegiéndome sin dudarlo y mirándolo con ojos encendidos. Esto necesita un tratamiento adecuado, dije en voz baja, con un profundo suspiro. Puse una mano sobre el hombro de Lily. Primero lleva a tu novio a que le traten las heridas. Hablaré con él. Lily le lanzó a Mako una mirada fría. Bien, pero si intenta ponerte un dedo encima, grita y llamaré a la policía inmediatamente. Le di una leve sonrisa y me dirigí al ascensor. No quería quedarme allí más tiempo, el ruido ya atraía la atención de los vecinos curiosos. Sus chismes no me molestaban, pero esta era la casa de Lily, el resultado de su esfuerzo, y no merecía que esa escena la manchara. Mako permaneció en silencio todo el tiempo hasta que salimos del ascensor. Entonces dijo, mi coche está aparcado justo fuera del complejo. Vámonos a casa. Lo miré con frialdad. ¿De verdad crees que podemos volver a ser como antes? Michael, en cuanto me engañaste, deberías haber sabido que este día llegaría. Emma, sé que me equivoqué. Estoy dispuesto a compensarte, cueste lo que cueste. Solo dame otra oportunidad, suplicó con una expresión que finalmente mostraba rastros de vulnerabilidad. Sus ojos estaban llenos de cautela y desesperación. De verdad creía que, rebajándose y persuadiéndome un poco, caería en la trampa y volvería a ser la mujer ingenua que lo perdonaba todo. Pero, por desgracia para él, ya no era de las que se conformaban con menos. Déjame preguntarte esto, dije con voz firme. Si tiras basura a un cubo, ¿alguna vez la sacarías como si nada hubiera pasado? Michael se estremeció levemente, sus finos labios apretados en una línea tensa, y algo indescifrable brilló en sus ojos oscuros. Entonces, aunque me deshiciera de ella, aunque te dijera que te amo a ti y solo a ti, ¿aún así no me perdonarías?, preguntó con la voz quebrada por la emoción. Por un instante, vi un atisbo de vacilación en su rostro. Quizás realmente había considerado terminar con Susan. Pero si hablaba en serio, no haría esa pregunta, me lo demostraría con sus acciones. Sabes,
dije con calma, lo que me mantuvo aferrada a este matrimonio durante tanto tiempo fue tu amor. Ese amor fue mi mayor motivación. Pero ahora ya no lo siento. Estar contigo se ha convertido en nada más que conformarse. Y sabes el tipo de persona que más odio. Aún así, no dudaste en convertirte exactamente en ese tipo de persona. Entonces dime, ¿qué derecho tienes a pedirme que lo deje pasar? No, sé que me equivoqué, dijo rápidamente. Emma, te amo. Por favor, dame una oportunidad. Te juro que te lo demostraré. Sonreí pero no respondí. No creí ni una sola palabra de lo que dijo. Y tal vez se lo presentía, porque cuando llegó a casa, inmediatamente comenzó a limpiar el macizo de flores que había quedado en ruinas. Dijo que quería replantar todas las flores brillantes él mismo. La señora Hand incluso me envió una foto de él recogiendo lentamente con las manos los pedazos de basura del cantero de flores, junto con un mensaje que decía, «Señora, el señor Carter todavía la ama. El divorcio es una decisión importante. Por favor, piénselo bien. No haga algo de lo que se arrepienta. ¿Arrepentirme? No». La respuesta fue un rotundo no. Sabía que si no me mantenía firme esta vez, me estaría condenando a un infierno. Ignoré todos los mensajes de Mako, fingiendo no haber visto nada. Ya había molestado bastante a Lily, así que, para evitar que Mako volviera a aparecer en su casa, me mudé de nuevo al hotel. Sin mucho que hacer durante esos días, me concentré en esbozar nuevas ideas. Siempre había soñado con abrir mi propio estudio de ropa, crear mi marca independiente y darla a conocer. Y ahora la oportunidad estaba justo frente a mí. No iba a dejarla escapar. Vendí varios artículos de lujo y ahorré una suma considerable, suficiente para financiar mis estudios en el extranjero. Justo cuando terminaba de planear cómo usar el dinero, mi madre me llamó. No sonaba cansada como antes, de hecho, su voz era ligera y alegre. Emma, pienso volver la semana que viene a visitarte. ¿Quieres que te traiga algo? No hace falta. No tienes que volver, respondí de repente. Hizo una pausa, claramente sorprendida. Emma, ¿dije algo que te molestara?, preguntó con la voz tensa al instante. Entonces me di cuenta de que mi tono había sido demasiado brusco. No, no es eso, respondí rápidamente. Es que no creo que haya ninguna razón para que vuelvas ahora mismo. Michael y yo nos estamos divorciando, y tampoco planeo quedarme aquí mucho más tiempo. Los años de agotamiento emocional a causa de mi padre habían hecho que mi madre fuera cautelosa, siempre caminando sobre cáscaras de huevo, con miedo de molestar a los demás. Elegí divorciarme sin dudarlo precisamente porque no quería repetir su camino. No había hecho nada cruel ni imperdonable en esta vida. No era una mala persona, así que ¿por qué no debería merecer la felicidad? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego preguntó en voz baja, ¿es por el divorcio de tu padre y de mí? ¿Eso los afectó? No, no lo pienses demasiado, le respondí. Mako y yo simplemente no somos compatibles. El divorcio estaba destinado a ocurrir tarde o temprano. Ella no me creyó y estaba a punto de preguntarme más, así que simplemente le dije la verdad. Eso no le dejó espacio para discutir mi decisión. Su voz tembló ligeramente. Emma, eres más valiente de lo que yo fui jamás. Su repentino comentario fuera de tema lo dejó todo claro al instante. Si ella hubiera tenido en aquel entonces el coraje que yo tengo ahora, tal vez no habría pasado tantos años agotada y perdiéndose a sí misma. Sonreí. Para ti tampoco es demasiado tarde. Estás de vacaciones, ¿verdad? Simplemente disfrútalas. Una vez que esté todo arreglado conmigo, podrás venir a visitarme. Hablamos un rato más antes de colgar. Justo cuando estaba a punto de lavarme y descansar, apareció una notificación, un correo electrónico enviado hace apenas 3 minutos desde el extranjero. Con el corazón acelerado, lo abrí con manos temblorosas. Al segundo siguiente, un estallido de emoción escapó de mis labios. Me habían aceptado. Era una carta de admisión oficial de la escuela, completa con mi fecha de inscripción.
Leí el correo electrónico una y otra vez, 3 veces, antes de comprenderlo finalmente. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí desde el corazón y me quedé dormida esa noche con alegría en el pecho. La tarde siguiente, tenía planes con Lily para hacernos las uñas. Cuando me vio radiante, no pudo evitar sentirse feliz por mí también. Solías odiar venir conmigo a hacernos las uñas, dijo con una sonrisa. Ahora estás más entusiasmada que yo. Bueno, eso es porque ya no tengo que vivir para la aprobación de nadie más, respondí simplemente. Siempre me ha gustado lucir bien, añadí. Pero a la madre de Michael no le gustaba. Para complacer a su familia, tuve que adaptarme a su versión de no era perfecta. Pero ya no. Ahora soy solo yo. Nadie tiene derecho a decirme quién debo ser. Mientras hablaba con la manicurista sobre el diseño que quería, alcé la vista y allí estaba Susan. Parecía completamente desprovista de vida, pálida como un fantasma, caminando sin rumbo como un alma en pena. Sus pasos eran vacilantes, sus movimientos huecos. Fruncí el ceño ligeramente y me di la vuelta intentando ignorarla, pero ya me había visto. Enderezando la postura, empujó la puerta y entró. Sus labios, secos y casi sin color, temblaban levemente. Su voz era débil, casi a la deriva. Señorita Carter, ¿podemos hablar? No había nada de lo que quisiera hablar con ella. Estaba a punto de decir que no cuando vi la mirada suplicante en sus ojos. Suspiré. Bien, te doy 3 minutos. Me levanté lentamente. Lily, quédate aquí. Vuelvo enseguida. Lily ni siquiera intentó ser educada. Se burló con sarcasmo, claro, pero mantente alejada de ella. No querrás contagiarte de algo desagradable. El rostro, ya pálido, de Susan palideció aún más. Parecía que intentaba sonreír, pero ni siquiera pudo. Unos minutos después, Susan y yo nos sentamos en una cafetería a pocos pasos del salón de uñas. Cuando pasó el camarero, instintivamente pedí 2 cafés. Me interrumpió en voz baja, solo un vaso de agua tibia para mí. No puedo tomar café ahora mismo. Arqueé una ceja, pero no dije nada. Luego añadió en voz baja, acabo de sufrir un aborto espontáneo. La miré en estado de shock. Michaels. No respondió directamente. En cambio, esbozó una extraña y amarga sonrisa, esto es karma, supongo. Me vendí por dinero y me convertí en su amante oculta. Fui lo suficientemente ingenua como para pensar que después de que ustedes dos pelearan y empezaran el divorcio, cuando él empezó a llevarme a eventos públicos, significaba que estaba empezando a preocuparse por mí. Pero al final, dijo con una risa amarga, él mismo aplastó esa ilusión. Me dijo que no valía ni un pelo de tu cabello, que dejara de soñar. Entonces, hace unos días, descubrí que estaba embarazada. Cuando fui al hospital, la doctora me dijo que mi revestimiento uterino era delgado, que tal vez nunca más podría gestar un hijo si perdía este. Cada palabra me dejaba más atónita que la anterior. La doctora había dicho todo eso, y aún así, siguió adelante con el aborto. No podía entender qué estaba pensando. Tal vez notó la confusión en mis ojos porque continuó, planeaba quedarme con el bebé y criarlo sola. Pero cuando se enteró, dijo que solo tú podrías gestar a su hijo. Él mismo me llevó al hospital y se aseguró de que me hicieran el procedimiento. Así que ahora el bebé ya no está y casi pierdo la vida también. La miré con expresión indescifrable. ¿Y qué intentas decirme exactamente con todo esto? Esbozó una leve sonrisa. Solo quería recordarte que no te creas las mentiras de un hombre tan fácilmente. Me voy, pero siempre habrá otro tras de mí. Eres una buena persona, señorita Carter. No dejes que un hombre te arruine. ¿Qué te hace pensar que soy una buena persona?, pregunté. Porque cuando la mayoría de las esposas descubren que sus maridos las engañan, inmediatamente van tras la otra mujer. Pero tú no lo hiciste. Me ignoraste por completo. Me diste dignidad incluso cuando no la merecía. La miré con calma. No confrontarte fue mi forma de preservar mi propia dignidad.
Justo cuando sus palabras se desvanecían, Michael irrumpió repentinamente en el café como una nube de tormenta. «Susan, ¿cómo te atreves a venir a buscarla?», gritó. Su voz era fría y áspera. Susan tembló al oír su furia, quedándose completamente inmóvil. Ni siquiera se atrevió a respirar. «Señor», balbuceó, su voz apenas audible, su expresión tímida me hizo fruncir el ceño. Me apreté el puente de la nariz con los dedos y me levanté lentamente. «¿Es esto todo lo que sabes hacer, Michael?», me miró con pánico. «Emma, yo no quiero oírlo». Lo interrumpí con tono cortante. «No perdamos tiempo». «¿Viniste a firmar los papeles del divorcio?». Su rostro palideció como un fantasma, apretando la mandíbula. «No, no voy a aceptar el divorcio». «Ni lo pienses». Lo esperaba. Ya no me sorprendí y no quise discutir. Cogí mi bolso y dije rotundamente: «Entonces no te molestes en volver a aparecer hasta que estés listo para firmar». Dicho esto, me di la vuelta y me marché sin pensarlo 2 veces. Ayer volví a hablar con mi abogado. Me dijo que después de 3 años de separación, yo podría pedir el divorcio sin más condiciones. Como Michael se negaba a firmar ahora, simplemente esperaría. No tenía sentido perder el tiempo ni el aliento con él. Con ese asunto temporalmente resuelto, reencontré a Lily. Después de terminar nuestras preciosas manicuras por la tarde, fuimos de compras esa noche, una experiencia completamente desmesurada. Incluso marqué todas las cosas que una vez quise hacer pero me habían prohibido. Incluso Lily no pudo evitar suspirar. Las compras de venganza son realmente aterradoras. Para evitar que Michael me volviera a encontrar, cambié de hotel a diario mientras estuve en el país. Una vez que aprobaron mi visa, no lo dudé. Reservé un billete de ida al extranjero. El día antes de mi vuelo, Lily insistió en celebrar mi nuevo comienzo. Me dio un pequeño amuleto con una bendición grabada. «Llévate esto», dijo. «Te mantendrá a salvo y te traerá buena suerte. Y no me olvides cuando te hayas ido. Estaré esperando aquí el día que regreses y triunfes». En cuanto terminó de hablar, rompió a llorar. Me recordó el día en que me casé. Ella lloró igual de fuerte entonces. Cualquiera que la viera podría haber pensado que alguien le había robado los ahorros de toda su vida. Me reí y la abracé. «Espera. Volveré rico y te compraré una mansión. Te conseguiremos la casa de tus sueños». «Trato hecho», dijo. «Trato hecho», repetí. Esa noche, ambos dormimos profundamente. Incluso nuestros sueños eran dulces. Mañana, una nueva vida me esperaba. La mañana de mi vuelo, el sol brillaba y me sentí renovada. Me senté en el coche, mirando al cielo, lleno de esperanza por el futuro. Lily charlaba conmigo de vez en cuando mientras conducía, pero entonces, con el rabillo del ojo, vi un coche detrás de nosotros, una matrícula que me resultó extrañamente familiar. El corazón me dio un vuelco. Me giré para mirar, pero el coche ya no estaba. Me quité esa sensación de encima y seguí charlando con ella. Al poco tiempo, llegamos a un nuevo país. Yo, llena de esperanza, con los sueños de ambos. La universidad tenía dormitorios, pero no solicité plaza. Tenía miedo de tener problemas con mis compañeros de piso, así que elegí un apartamento individual cerca del campus. El primer día, pasé horas limpiando el lugar, que claramente llevaba mucho tiempo desocupado. Para cuando finalmente me senté a descansar, habían pasado 2 horas. Me desplomé en el sofá, agotada. Entonces sonó mi teléfono. Era una llamada de Lily. Contesté sonriendo. Acababa de terminar de limpiar el apartamento. Iba a hacerlo, pero me interrumpió en voz baja y seria. «Emma, Mako tuvo un accidente de coche». Parpadeé. Tenía los labios secos. Me los lamí y dije con calma: «Así que no fui yo quien lo causó». «¿Qué tiene que ver conmigo?». Pero en el momento en que dije eso, de repente recordé lo que Susan me había dicho, que él había recibido su karma y ella había perdido la oportunidad de ser madre.
Así que, ¿era? ¿El accidente de Mako también es karma? Emitieron un aviso crítico durante la cirugía, dijo Lily en voz baja. Ahora está en la UCI. Después de todo, sigues siendo su esposa legal. Sus padres te buscan por todas partes. ¿Vas a volver? No, dije rotundamente. Ya no significa nada. Elegí dejarlo ir. No voy a volver a enredarme. Probablemente sea lo mejor, dijo Lily. Tuvo el accidente mientras intentaba encontrarte. Si sus padres te atrapan, te culparán de todo. No respondí de inmediato. En el fondo, creo que cuando el amor se acabó, era hora de dejarlo ir. Michael lo había querido todo, tanto a mí como a otra persona. Y al final, ¿qué sentido tenía? Lily, dije en voz baja. No quiero saber más de él. Desde el momento en que elegí el divorcio, nos convertimos en desconocidos. De ahora en adelante, cada uno toma su camino. De acuerdo, respondió. Solo concéntrate en vivir bien allí. Cuídate. Después de charlar un rato, un poco más tarde, colgó. Entonces llegó una avalancha de llamadas de números desconocidos. Contesté una. Era la madre de Mako. En cuanto contesté, empezó a gritar, acusándome de causar su accidente y amenazándome con enviarme a prisión. Sus palabras eran completamente irracionales. Respondí, haz lo que quieras, y colgué. Después de eso, bloqueé todos los números desconocidos. Una semana después, Lily volvió a llamar. Michael, que había estado en la UCI, había fallecido a pesar de todos los esfuerzos por salvarlo. Falleció a las 2 de la mañana. Cuando recibí la noticia, uno de mis profesores acababa de elogiarme. Mi corazón no se conmovió en lo más mínimo. Según su asistente, Mako me dejó la mitad de sus bienes. Antes de morir, incluso le pidió que le pasara un mensaje. Dijo que si hubiera tenido otra oportunidad, nunca habría cometido un error tan tonto. ¿Pero de qué sirven esas palabras ahora? No hay segundas oportunidades en este mundo. Terminé la llamada, levanté la cabeza y miré al cielo infinito. Forcé una pequeña sonrisa. Al salir del aula, mi profesor me miró y, en un chino torpe, dijo, todo pasará.